Muy buenas tardes y bienvenidas de nuevo a un directo de Red Nacional de Infértiles. Esta tarde vamos a contactar enseguida con el Instituto Marqués, concretamente con el director de laboratorio. Él es Víctor Montalvo y vamos a hablar con él sobre todas las dudas que tenéis acerca de vuestro tratamiento. Más que nada alrededor del tema de embriología. Y bueno, es una tarde, como siempre, maravillosa. Ya me están pidiendo paso por aquí, en la que vamos a dar solución a muchísimas preguntas. Él es licenciado en genética, también tiene un máster en biología de la reproducción y técnicas de reproducción asistida, y es máster también en investigación biomédica. Así que Víctor Montalvo, estoy segura de que va a responder a muchísimas de vuestras preguntas y va a despejar muchas dudas. Quiero recordaros, como siempre, que este directo con Instituto Marqués se quedará grabado, pero si tenéis preguntas, ahora es el momento de hacerlas, así que os invito a quedaros. Tenemos muchas preguntas que ya nos han llegado por correo electrónico y empezaremos por ellas, pero como siempre, en la cajita de las preguntas y aquí en el mismo chat podéis haceros las vuestras, hacernos las vuestras. Hoy seré vuestra voz, como siempre esta tarde, se las trasladaré al especialista y iremos poco a poco a lo largo de toda la hora desgranando todas esas cuestiones. Me presento, como siempre, soy Dulce Iborra, periodista especializada en medicina reproductiva, y estoy aquí para lo que necesitéis y trasladar todo lo que vaya llegando. Así que sin más, vamos a dar paso a la clínica. Uy, hay por aquí ya un montón de preguntas. Vamos a contactar con Víctor. Y aparezca en pantalla. Vamos allá. Hola, buenas tardes, Dulce. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias por la presentación. No sé si se me escucha bien porque me he puesto los Yo te cascos, pero escucho perfectamente. me puedo conectar. Tú me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho bien. Vale. Pues entonces me voy a quitar los cascos y Marta no me dice lo contrario. Y arrancamos. Bienvenido en primer lugar. Es una ronda abierta de preguntas, pero entiendo que todas las que vamos a poder contestar propiamente dichas van a tener que ver con el proceso de fecundación in vitro. ¿Es Exacto. así? Sí, yo soy embriólogo, como bien has dicho antes, así que intentaré responder todas las preguntas que pueda. Si hay alguna relacionada con más el proceso médico, quizá también pueda ayudar, pero bueno, mi especialidad es la embriología. Muy bien. Y si no, seguro que también podemos dar un email, ¿no? Aunque sea al final del directo, por si se queda alguna duda pendiente, y desde la clínica la contestaremos, ¿no? Exacto, perfecto. Muy bien, pues nada, vamos allá. Vamos a empezar por algo sencillito porque tengo algunas preguntas por aquí que son de papel y bolígrafo. Dice una paciente por aquí, nuestro primer hijo fue de fecundación in vitro, sin ninguna causa médica. ¿Necesitaremos FIV si quiero volver a tener un hijo? Si tengo que ir a FIV, tengo 38 años. ¿Me aconseja probar con mis propios óvulos? Ok, muchos casos tenemos pacientes que el primer hijo sucede con un tratamiento de reproducción asistida y después se quedan en casa de forma natural. Así que eso suele ser habitual. A veces, ¿no? La razón médica es muy fuerte, entonces se recomienda directamente intentar por un segundo tratamiento de reproducción asistida. Y con 38 años, si las razones médicas y la antimuleriana está dentro de los límites razonables y no tenemos ninguna contraindicación, yo intentaría con los óvulos propios. Pero claro, depende un poco del contexto médico, que siempre se tiene que considerar. Vale, primera pregunta superada y perfectamente comprendida. Por aquí hay otra pregunta en la cajita, nos saltamos ya al chat, a las preguntas de esta tarde, y preguntan cuáles son las condiciones que debe tener un laboratorio para favorecer el desarrollo del embrión a blasto. Vale, nosotros en el laboratorio tenemos un trabajo que es muy difícil, que es intentar replicar las condiciones de un útero humano. Entonces, esto parece imposible, pero bueno, intentamos nuestro mejor. Entonces, tenemos unas condiciones de luz muy tenue en el laboratorio, porque de manera natural en el útero no hay luz. Entonces, intentamos replicar unas condiciones de humedad, CO2 y oxígeno que sean las mismas que en el útero. Entonces,
para eso utilizamos incubadores, estufas, superficies calefactadas. Entonces, nuestra obsesión en el laboratorio es controlar la temperatura, que sea la más parecida al cuerpo humano. Entonces, siempre trabajamos en todos los procesos controlando la temperatura a 37 grados. Entonces, nuestra obsesión es intentar replicar lo que pasa de manera natural, dentro de lo razonable, porque nosotros los embriólogos tenemos que estar dentro del laboratorio, por lo tanto el ambiente no puede ser todo a 37 grados, sino no podríamos trabajar, y la humedad tiene que estar controlada, pero solo dentro de los incubadores. Entonces es un trabajo difícil, pero bueno, intentamos hacerlo mejor siempre con la tecnología, que es lo que nos ayuda a replicar estas condiciones. Nada de perfumes, ¿verdad? Una higiene muy a lo bestia, los todo ¿no? lo que son alcoholes, como los perfumes, desodorantes, maquillaje, uñas acrílicas, todo esto que llevan pequeñas partículas que podrían dañar a los embriones, todo esto lo tenemos prohibido los embriólogos, así que en el laboratorio se entra recién duchado pero sin perfume y sin desodorante, y siempre hay desodorantes especiales que usamos nosotros, y sobre todo que no entre ningún contaminante de fuera, porque todo esto puede alterar las condiciones del cultivo y puede dañar los embriones. Ya que estamos dentro del laboratorio, ¿qué te parece que hablemos también sobre la evolución del embrión? ¿Dónde se incuban? Okay. Tenemos unos incubadores que lo que consisten es una máquina que mantiene las condiciones de cultivo a 37 grados, a una humedad elevada, a una concentración de CO2 controlada y a un oxígeno reducido, y esto es lo que nos permite replicar las condiciones fisiológicas. Entonces tenemos diferentes tipos de incubadores. Un incubador clásico nos lo tendríamos que imaginar como una nevera, donde abrimos la puerta, cogemos el embrión, ¿no? Y lo tenemos que mirar al microscopio. Estos son los incubadores de toda la vida. Ahora, por suerte, la tecnología ha ido evolucionando y lo que tenemos son incubadores que incorporan una pequeña cámara en su interior para poder ver el desarrollo embrionario sin tener que molestar al embrión y sacarlo de sus condiciones ideales. Entonces, vemos cómo la tecnología poco a poco ha ido avanzando. Entonces, en el Instituto Marqués y en muchas otras clínicas lo que contamos son con esta tecnología time-lapse, que se llama, para hacernos vídeos del desarrollo, y así nosotros, los embriólogos, podemos ver los embriones en cada momento del desarrollo sin molestarlos. Entonces, para los embriones es perfecto, para nosotros también, porque tenemos mucha información, y en este caso para los pacientes también, porque pueden ver un vídeo del desarrollo embrionario, que es algo chulo. Cualquier día los pacientes pueden conectarse por streaming, ¿no? Para ver Sí, nosotros ofrecemos el servicio de conectarse casi en directo, no es en directo porque el servidor tarda un tiempo, pero pueden ver sus embriones. Entonces, siempre entra la picaresca esta que el paciente intenta adivinar cuál es el embrión que vamos a transferir, ¿no? Porque ellos creen que el mejor es el número 1, el número 2, entonces así también, ¿no? Intervienen un poco más en el proceso. Muy interesante. La verdad es que yo que he tenido la oportunidad de visitar muchos laboratorios de fecundación in vitro, saber que es allí donde comienza la vida del 10% de la población española hoy en día, ¿no? Es maravilloso, es un trabajo estupendo. Sí, sí. A nosotros nos explota la cabeza aún hoy en día, ¿no? De pensar de las pequeñas células que tenemos allí en el laboratorio, después ves lo que sale de allí, ¿no? Ves un bebé y lo tocas Sí, y que luego lo llega a la llevas, clínica. ¿no? Es espectacular. Qué bien, qué trabajo más bonito. Tenemos otra pregunta por aquí, en la cajita que dice 2 ciclos de fecundación in vitro, diferentes tasas de euploidías, 50 y 13%. ¿Motivos? ¿Puede mejorar? Tiene 41 años la paciente. Esto es muy común, porque al final nosotros trabajamos por porcentajes. Cuando hablas de tasas de éxito de euploidía, de la población general, sentido de porcentajes, pocos embriones, este porcentaje pierde un poco el sentido. Entonces, si tenemos 2 embriones, es normal que tengamos un 50 o un 0 de éxito. Te estamos perdiendo, De la Víctor. euploidía, ¿Tú me escuchas? ¿me escuchas? Ahora, Ahora sí, había un problema con la conexión y te has congelado. me he congelado. Reiniciamos. Nada, repetimos. El problema de nuestro trabajo es que trabajamos mucho con porcentajes, ¿no? Entonces, un porcentaje tiene sentido cuando tienes una población de un número muy elevado. Entonces, cuando hacemos un tratamiento de fecundación in vitro, normalmente tenemos 2, 3, 4 embriones que hemos ido a biopsiar. Entonces, es normal
que el porcentaje de euploidía de un ciclo sea diferente al otro, porque estamos cogiendo una población de ovocitos diferente en un tratamiento y en otro, y por simple estadística es bastante improbable que siempre salga el mismo porcentaje de euploidía. Por lo tanto, esto que describes es bastante habitual, que en un ciclo tengamos un 50% de euploidía y en otro un poquito más bajo, es habitual y seguramente en un tercero será. Son cosas con la edad de 41 años. Hemos vuelto a perder a Víctor, yo por lo menos. A ver si lo recuperamos y revisamos la conexión. Se fue. A ver. Bueno, estamos hablando con Instituto Marqués, concretamente con su director de laboratorio, Víctor Montalvo. Víctor, me he movido de casa, de sitio, porque digo, aquí si no, no nos comunicamos. ¿qué tal ahora la conexión? Ahora estoy más cerca del router, así que mejor. Perfecto, pues ahí te quedas. Pues no sé en qué momento me he quedado. La verdad no sé hasta dónde habéis. En la edad, nos hemos quedado cuando ibas a empezar el tema de la sí, edad. pues que con 41 años lo más normal es no tener un porcentaje de euploidía del 50%. Un porcentaje del 50% lo esperaríamos con una paciente de cerca de los 35 o 37 años. Entonces, lo más esperable en esa franja de edad es un 10, 15, depende de las condiciones. Queda claro. Una paciente pregunta por aquí, ¿qué opinas sobre 3 embriones de muy buena calidad de día 5 de un proceso de doble donación pero sin biopsia? 2 de ellos embarazo y aborto, el otro no implantó. ¿Podrían ser los embriones? Podrían ser los embriones. Siempre cuando no biopsias te queda la duda de si son los embriones o no. Cuando estamos hablando de buena calidad embrionaria, la calidad morfológica es una guía de cómo está el embrión, pero hasta que no analizamos el material genético no estamos seguros. Claro, por eso se recomienda una doble donación. Sí, pero ¿cuándo se biopsia? Ya, no sé, en otros países como Estados Unidos biopsian absolutamente todo. Me parece exagerado, ¿eh? Es un caso muy extremo, pero siempre hay. Los humanos somos bastantes malos reproductores. No somos el mejor ejemplo de reproducción eficiente. Entonces, en doble donación es verdad que estaríamos esperando que los embriones estuviesen perfectos, pero siempre te queda la duda al no estar analizados. En 3 embriones se me hace muy difícil pensar que los tres embriones fuesen aneuploides y no fuesen buenos. Entonces yo creo que si hay una causa no sería la embrionaria, pero no la puedes descartar por completo hasta no analizarla. Nos ha puesto aquí la calidad de los embriones que eran AA y AB. Claro, son embriones de muy buena calidad. Entonces cabría esperar que los embriones, al menos 1 o 2, fuesen normales cromosómicamente, por lo tanto, quizás no es la única causa. Pero otra vez repetir lo de los porcentajes. En cada embrión tiene un porcentaje de éxito de un 50%. Al final son estadísticas. Podemos tener mala suerte con 3 embriones, aunque sean perfectos. Entonces estamos hablando siempre de las estadísticas. Y que la ciencia exacta no existe, ¿no? Es medicina y esto es por desgracia, es repetir, intentar y estar encima. Continuamos. ¿A qué se debe que muchos óvulos fecundados lleguen muy pocos al blasto? Vale. La primera causa que me viene a la mente es la edad del ovocito. Sería el principal factor o una mala calidad ovocitaria, que no siempre tiene que estar relacionada con la edad. El otro factor importante es el factor masculino, que también, ¿no? A veces el hombre queda relegado en segundo plano en la fertilidad, pero somos igual de... A veces la misma culpa. Veces, Exacto. Entonces, el factor masculino es un factor muy importante, que puede hacer que un óvulo fecunde y a partir del tercer día de desarrollo es cuando vemos que el genoma masculino empieza a tomar más peso. Y ahí es donde vemos que embriones que en el principio se ven desarrollando bien, a partir del tercer día se bloquean, no acaban de llegar al blastocisto y esto es indicación de factor
masculino. Ahí es donde la recomendación de hablar con un andrólogo y sobre todo ir a una clínica donde le den igual de peso al factor masculino que al femenino, que eso es súper importante. Es muy importante. Sí, sí. Y es fácil de no verlo porque al final los espermatozoides siempre tenemos millones de espermatozoides. Bueno, en muchos casos tenemos millones y siempre piensas, ay, están escogiendo el bueno. Que sí, que durante el proceso de ICSI nosotros escogemos el que mejor nos parece, pero genéticamente no lo podemos ver. Es igual que con los embriones. Entonces, siempre puede haber una causa oculta y ahí es más difícil de lo que parece. Y comentábamos en el otro directo que también a nivel cultural o social, como que la mujer siempre se presta más a ese cambio de gameto, ¿no? Cuando llega el momento que el hombre. Y eso, ahí hay una labor que hacer, por parte de los profesionales. Nosotros lo vemos mucho. Es mucho más fácil ver que una mujer ceda, ¿no?, entre comillas, y cambiemos el gameto femenino a cambiar a otro donante de semen. Eso cuesta más. Y es un trabajo cultural que tenemos que hacer, y también porque en la fertilidad masculina no tenemos un espectro quizá más amplio de pues diagnósticos diferentes de pues mala movilidad, mala concentración, pero si tienes poca concentración el ICSI te lo salva porque el ICSI, ¿no?, escoges un espermatozoide por cada óvulo, entonces es complicado. Pero sí hay un cambio cultural que tenemos que hacer, que es darle igual importancia al factor masculino que al femenino, y los hombres, ¿no?, ser un poco más abiertos de mente quizá y aceptar más el cambio de gameto. Poco a poco lo iremos consiguiendo. Preguntan por aquí, ¿por qué motivo puede un embrión no sobrevivir a la desvitrificación? Hay cosas en nuestro trabajo que no conocemos al 100%. Entonces, esto es una de los factores. Nosotros le damos la culpa, entre comillas, a varias cosas, ¿no? Primero, lo más importante es asegurarse de que el proceso de vitrificación y desvitrificación está hecho correctamente. Esto pasa por tener, ¿no?, confianza en la clínica. Al final es saber confiar que los embriólogos están informados, de que hay un training bueno y que todo se hace correctamente. Entonces, si esto está no descartado, el segundo factor que se me viene a la mente es la calidad embrionaria. Si tenemos un embrión de calidad justita, es más probable que este no sobreviva. ¿Por qué? No, físicamente no lo sabemos, pero es más probable que un embrión de calidad más justa no sobreviva al proceso. Al final es un choque que le estás haciendo al embrión brutal, que lo estás deshidratando, congelando a temperaturas muy bajas y después lo estás rehidratando otra vez. Entonces, tiene sentido que un embrión más débil sobreviva menos. Y a veces tenemos pacientes que, por desgracia, sus embriones no sobreviven bien y no sabemos si es a nivel celular, a nivel molecular, alguna cosa que no funciona bien o qué es. Pero hay cosas desconocidas, por desgracia aún. ¿Consideraciones de fecundación in vitro en paciente con síndrome de ovario poliquístico? Vale, esto cae más en el ámbito médico, pero básicamente, por lo que yo entiendo, es, ¿no?, el síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que dar dosis de hormonas más bajitas para no sobreestimular estos ovarios y que los niveles hormonales se nos disparen y al final es un peligro para la paciente. Y después la recomendación de muchas clínicas es congelar óvulos y no transferir en fresco. Entonces, hay congelar embriones, perdón, y no transferir en fresco para evitar esta síndrome de hiperestimulación. En este caso, nosotros en las pacientes que tenemos es un perfil que vemos a menudo, que solemos tener una recuperación de ovocitos muy elevada. Tenemos muchos ovocitos en laboratorio, con lo cual generamos muchos embriones y suelen ser pacientes de buen pronóstico. Y siempre tenemos, ¿no?, pues muchos embriones para hacer muchos intentos y suelen tener éxito en los primeros intentos porque son pacientes que no vienen por una edad muy avanzada, sino vienen por otro parámetro. Una paciente nos pregunta si puedes explicar de una manera sencilla qué es un embrión euploide. Vale, eso es muy fácil. Nosotros en las células humanas tenemos 46 cromosomas. 23 vienen de la parte masculina y 23 la parte femenina. En la fecundación in vitro, nosotros lo que hacemos es juntar los 23 cromosomas del óvulo con los 23 del espermatozoide mediante el ICSI, ¿no? Entonces, el resultado de esta unión deberían ser 46 cromosomas. ¿Qué pasa? Que el origen genético del espermatozoide y del óvulo no lo conocemos. Entonces, la mayoría de óvulos, dependiendo de la edad, están alterados cromosómicamente y no tienen 23, sino tendrán 22, 21 o más. Y el espermatozoide lo
mismo. Podemos tener espermatozoides que les falte un cromosoma. Entonces, por eso es tan importante hacer la biopsia embrionaria en algunos casos para comprobar que realmente tengamos los 46 cromosomas que tocan y no tengamos uno de más, como sería el síndrome de Down, o uno de menos, y entonces nos dará un aborto. Entonces, es importante analizarlo. Espero haberme explicado todo bien. Súper bien. ¿Se puede mejorar la fragmentación en la cadena doble de ADN? A la paciente que lo pregunta le dijeron que no tiene sentido ir al andrólogo. Vale. La fragmentación de cadena, hay dos fragmentaciones, de cadena doble y de cadena simple. La de cadena simple suele estar más asociada a la oxidación, al estrés oxidativo. La de cadena doble suele tener más una causa genética, pero también puede estar relacionada con factores externos. Entonces, nosotros en nuestra clínica para la cadena doble lo que estamos haciendo es posterior a la visita con el andrólogo, recomendar un chip de selección espermática que lo que nos consigue es filtrar esa fragmentación de cadena doble. Es un chip que se conoce como Zymote o Fertile, dependiendo de la clínica, y lo que nos permite es seleccionar los espermatozoides que tengan mejor integridad del ADN. Que eso a simple vista no lo vemos, no lo podemos escoger, pero el chip por microfluídica lo consigue. Entonces es la recomendación que tenemos nosotros hacer esta. Pero también tienes que tener en cuenta los valores de fragmentación de cadena doble. No es lo mismo un 90% de espermatozoides fragmentados que un 60%. Entonces por eso la visita al andrólogo a mí siempre me gusta, siempre es algo que recomiendo, porque te pone en contexto todo. No solo es un parámetro, sino tienes que tener la fertilidad, es todo. Es tu dieta, es fumas, no, haces ejercicio, todo es importante. Claro, la salud del varón, ¿no? Porque la salud de la mujer está como muy establecida, todo porque nosotras casi todos los años o cada X tiempo nos hacemos nuestras revisiones, nuestras citologías, nuestras analíticas. El varón tiene que entrar también de alguna manera en esta rueda, ¿no? Por salud. Sí, y por ejemplo, en el caso del andrólogo, nosotros a veces están indicados antioxidantes, un cambio de dieta. Hay cosas que podemos hacer como hombres para ayudar en el tratamiento, porque al final el espermatozoide es súper importante para la fertilidad. Entonces, si podemos hacer algo y con una visita al andrólogo, ¿no?, nos guía, esto es súper útil. Y que entiendo que de alguna manera esas cosas que suceden porque hay temas de salud que se pueden mejorar, no solo para la fertilidad, sino para la salud general, ¿no? Forman parte de la salud Exacto. general. Un síntoma puede ser que una fertilidad reducida, pero pueden haber otros síntomas. Entonces, siempre está bien consultar con un médico, ver que todo está bien y... Sobre todo porque a veces por la fertilidad se pasa un poco de lado en cuanto a que no se valora en sí misma que un problema de infertilidad es un problema de salud, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace muchísimo tiempo, y esto es un tema de salud y hay que repetirlo porque a veces parece como algo aislado, ¿no? Simplemente un problema reproductivo, ¿no? Es un problema de salud que De salud finalmente y de la pareja, no de una persona o de la otra, personalmente de la pareja. Entonces, vale la pena por lo menos estudiarlo, no dar la culpa a la parte femenina, que es lo que tendemos, ¿no?, que es lo más fácil, quizá. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una paciente dice por aquí que, bueno, pues tuvo 4 embriones, 3 llegaron a blasto en día 6 y quiere saber si eso es indicativo de mala calidad de alguno de los gametos. No todos los embriones dividen igual. Tenemos embriones un poquito más lentos, embriones un poquito más rápidos. Es cierto que lo que está establecido como la norma es que un embrión llegue a blastocisto en día 5. Tenemos unos tiempos de división, ¿no? A las 26 horas lo ideal es que ya tenga 2 células, después a las 44 horas debería tener 4. Entonces, todo esto está muy bien, pero no dejan de ser guías y no dejamos de ser humanos y la biología no es tan pautada. Entonces, imaginemos un embrión que va un poquito más lento, simplemente lo que tenemos que hacer es darle un poquito más un poquito más de paciencia con este embrión. Entonces, llegar a día 6 es completamente normal con blastocisto llegue un poquito más tarde, día 6, y nosotros lo que vemos en nuestro laboratorio es que las tasas de éxito son casi idénticas. No puedo decir las mismas porque es verdad que un embrión en día 5 sigue siendo un embrión que ha ido más rápido y que quizá muestra un potencial mayor, pero un embrión en día 6 es igual de capaz de conseguir un embarazo. Ahí entra también la genética, ¿no? Si un embrión en día 5, o sea, en día 6
biopsiamos y vemos que es euploide, que es normal cromosómicamente, ahí nos quedamos tranquilos de que ese embrión tiene toda la capacidad del mundo de llegar de llegar a un embarazo y a un niño sano en casa. Vamos con una pregunta más y con ella llegamos al ecuador de esta tarde. Como ves, el tiempo pasa súper rápido. ¿La probabilidad de que implante el embrión es mayor cuando se hace scratching el embrión? Este es de esos temas médicos un poquito más controvertidos. Nosotros en la clínica no es una práctica habitual. En algunos casos sé que se hace, eso es tema médico completamente. Yo por la bibliografía que he leído no acabo de ver que esté completamente probado. No, sé que hay muchas clínicas que lo hacen en pacientes donde ya no saben qué hacer como último recurso, ¿no? De decir, vale, no, hemos probado todo, no funciona, vamos a probar esto y a veces funciona. Entonces, yo creo que es algo que depende mucho de la experiencia del clínico, del ginecólogo, donde él, por su experiencia, quizá ve un perfil de paciente donde ahí sí que puede servir. De manera general en la población, yo no lo haría de manera indiscriminada. Simplemente yo lo haría en pacientes donde ves que puede haber un beneficio real y por las causas médicas que sean. Entonces, de manera indiscriminada no. En ciertos pacientes, ¿por qué no? Daño no va a hacer, ¿no? Exacto, daño no va a hacer. Entonces, hay muchas cosas en la medicina que son así, que no están demostradas del todo, daño no te va a hacer, pero te lo hacemos por si acaso. Entonces, hay este terreno gris que no está probado, pero que daño no te va a hacer y entonces, en muchos casos, pues lo Tenemos hacemos. varios temas como este, ¿no? Los add-ons, Sí, el test de receptividad endometrial, la inmunología, la heparina, que van saliendo cada tarde aquí. exacto. Sí, sí, son temas controvertidos. Sí. Continuamos. Dice una paciente por aquí. No sé si decirte que cojas papel y boli. No tengo, así que espero que de buena memoria. Bueno, dice, tengo 42 años, una hija por embarazo natural a los 38 años, un aborto bioquímico por embarazo... Perdón. Empiezo. Tengo 42 años, una hija por embarazo natural a los 38 años, un aborto bioquímico por embarazo natural anterior a mi hija a los 38 años y 2 abortos posteriores también por embarazos naturales a los 41 años. Fui diagnosticada de SAF para lo que estoy en tratamiento, junto a endometritis y disbiosis endometrial para lo que también estoy en tratamiento. Vitrifiqué 11 ovocitos a los 36 años y 8 a los 42. Mi marido tiene bajo nivel de fragmentación y buen recuento espermático, aunque morfología normal solo del 1%, por lo que decidimos hacer ICSI y FertilChip. La estrategia que vamos a seguir para ir a FIB es desvitrificar los 19 ovocitos a la vez, fecundarlos y llevarlos todos a DGP. ¿Recomendaría esta estrategia o mejor hacerlo en diferentes etapas? Es decir, primero desvitrificar solo unos y dejar los otros por si acaso. Buena pregunta y es un tema más de opinión personal que de biología, ¿no? Yo, si me hablas a mí como para garantizar los máximos resultados en el mínimo tiempo posible, pues te diría que lo que tenéis planteado es perfecto, que es descongelarlo todo y a crear el máximo número de embriones posibles, contando que tenemos una parte de los ovocitos que son de edad materna avanzada. Y entonces en estos es probable que tengamos pocos o ningún embrión euploide. Por lo tanto, los tenemos que utilizar porque los tienes congelados, entonces no vamos a tirarlos. Yo lo haría toda la vez, contando que lo más probable es que el éxito venga de los ovocitos que vitrificaste cuando eras más joven. Entonces, sí, yo creo que la estrategia es buena, el diagnóstico genético completamente de acuerdo y nada, con mucha suerte. Pues sí, mucha suerte. Ahí hay mucho material. Ojalá esté todo bien y en el próximo directo o dentro de 2 se conecte para decirnos que tiene una beta positiva. Ojalá que sí. Continuamos, una un poco más sencilla, o por lo menos más cortita. ¿Qué hacer con fallos de implantación cuando no hay ningún problema a la vista? Vale, aquí entra tema controvertido de cuál es la definición de fallos de implantación, que sé que en el ámbito ginecológico, que no es el mío,
no todo el mundo está de acuerdo y hay unas guías que más o menos lo definen. Para mí, fallo de implantación siempre se ha descrito como 3 embriones que no han implantado, pero ahora está la duda de que estamos hablando de embriones diagnosticados genéticamente o embriones no diagnosticados genéticamente. Entonces, la pregunta era cuál es la recomendación, ¿no? Sí, cuando, La cuando se recomendación, supone que todo está bien. claro, cuando se supone que todo está bien, lo que te debes, si no has analizado genéticamente los embriones, para mí es fácil. Analízalos para ver realmente lo que hemos transferido. O sea, no sabremos nunca lo que hemos transferido, pero vamos a ver qué material tenemos. Es probable que si con fallos repetidos de implantación tengamos un alto porcentaje de embriones aneuploides. Desconociendo la edad y desconociendo más datos, yo iría para un chip con PGT, con diagnóstico genético. Vale, queda claro. Una paciente por aquí que tiene 35 años y tiene adenomiosis. ¿Cómo puede afectar al tratamiento esta patología? Ahí siento mucho, se me escapa totalmente. Yo soy genetista, a mí esto se me escapa. No te puedo responder. La dejamos, Lo único que puedo hacer es ponerte en contacto con un ginecólogo de nuestra clínica. la dejamos para los genes. Tenemos otra pregunta por aquí de una paciente que dice, ¿cuál es la tasa de embriones euploides con 43 años? Vale. Con 43 años tenemos una alta probabilidad de que todos los embriones sean aneuploides. El principal obstáculo con pacientes de 43 años es que normalmente tenemos una reserva ovárica baja y que en cada ciclo tenemos pocos ovocitos y por lo tanto pocos embriones. Las tasas que están publicadas y que nosotros tenemos con 43 años están por debajo del 5%, si no recuerdo mal. Es un número bajo, sí, pero son estadísticas a nivel poblacional. No quiere decir que en un caso específico no tengamos una mejor tasa de éxito, que las hemos tenido en nuestra clínica y en muchas otras clínicas. Entonces, depende un poco del caso, ¿no? ¿Qué antimoleriana tienes? ¿Qué reserva ovárica podemos reclutar para el ciclo de fecundación in vitro? Si tenemos 4 embriones, pues tenemos alguna probabilidad. Si en cada ciclo tenemos uno solo, pues eso será más difícil, será un proceso más largo y más laborioso. Entonces, la tasa de éxito en estos casos es bajita, pero depende mucho del caso completamente. Queda claro. Así que nadie se desanime tampoco Exacto. con No, su edad. casos de éxito tenemos con todo tipo de pacientes y al final lo que decía antes es insistir, insistir, insistir y ir al sitio correcto, de estar bien informado, que te expliquen las tasas de éxito de verdad para que tú puedas tomar una decisión informada, ¿no? Es muy importante remarcar esto de la personalización del tratamiento y que cada caso es diferente porque al final los pacientes entre ellas mismas en los foros, quienes entran en contacto, por ejemplo, en el Café de los Sueños de la asociación, pues comparten sus casos, ¿no? De éxito y de fracaso y a veces siempre se acaban poniendo en los zapatos de otra persona que está muy bien para acompañarse, pero que verdaderamente pueden ser casos absolutamente diferentes y lo que funciona en una en la otra no, o el pronóstico que tiene una persona puede ser muy diferente del que tenga otra, que aparentemente o socialmente en una conversación parezca que estén pasando por un momento similar, ¿no? Sí, es súper importante encontrar aquel médico, equipo médico donde tú tengas confianza en ellos, ¿no? Y que sepas que te están diciendo la verdad. Porque hay casos de eterno optimismo, ¿no? Y hay ciertos casos médicos que ya son muy difíciles, que la paciente puede tomar la decisión de tirar adelante y seguir intentándolo, pero la sinceridad es la base de nuestro trabajo y esto para los pacientes es súper importante. Ya lo creo. Otra paciente pregunta por aquí, ¿por qué hacer el DGP a día 6 si se congelan sin hacerlo a día 5, si todo va bien? Vale, nosotros normalmente cuando decidimos, ¿no? Empezamos un tratamiento y va a hacer DGP, biopsiamos tanto en día 5 como en día 6. Es decir, los embriones llegan a desarrollo al día 5, ahí pues por la mañana normalmente los biopsiamos los que podemos, el resto siguen en cultivo. Entonces el resto siguen a día 6 y biopsiamos al día siguiente los que no habíamos podido biopsiar el día anterior. Esto es la práctica
habitual. En la mayoría de los casos biopsiamos tanto en día 5 como en día 6. Vale. No nos esperamos a día 6 a biopsiar, ni congelamos unos y después biopsiamos otros. Esto no lo hacemos. Vale. Si tienes pocos embriones, ¿es aconsejable hacer diagnóstico genético o es un riesgo grande porque al ser invasiva se pueden perder? Es cierto que es una técnica invasiva. Esto es totalmente cierto, pero si se hace en una clínica donde tienen experiencia en esta técnica, el porcentaje de embriones que se pierde es, no te puedo decir cero, pero menos del 0,5%. Yo, en mi experiencia, no hemos tenido ningún caso este año, por ejemplo, donde hayamos perdido un embrión por biopsiarlo. Se pierden al congelar y descongelar, pero eso se perderían igualmente en un caso de congelación de embriones. Por lo tanto, si vas a una buena clínica donde tú confíes, donde tengas buenas referencias, biopsiar no deberías perder embriones. Sí que es verdad que tenemos embriones justos de calidad, que son embriones que están en la franja, ¿no? Nosotros utilizamos una calidad A, B y C, pues los que están entre la B y la C, que son B sería usable y B y C es que no. Entonces, los que están en esta franja sí que a veces tenemos la duda de los biopsiamos o no, porque si los biopsias los vas a dañar, entonces no van a poder transferirlos, entonces es complicado. Pero para mí la respuesta es, ves a una buena clínica donde tú confíes, ellos, si es una clínica grande donde hacen mucho volumen de biopsia, van a hacerlo cada día y no vamos a perder ningún embrión, nosotros no los perdemos, entonces por ahí puedes estar tranquila. Qué bien, pues es muy esperanzador saber esto porque a veces también incluso las pacientes, ¿no? Cuando dicen es que solo tenemos embriones de tipo C y se transfieren igualmente y muchos de ellos al final son recién nacidos, ¿no? Es muy importante el criterio del laboratorio. Sí, y lo del tipo C yo siempre voy un poco con cuidado porque hay dos nomenclaturas que usamos en España. Una es la internacional, que es la que usamos nosotros, que es A, B y C, y después hay la nacional española, que es A, B, C, D. Entonces, hablamos a veces de C de la española, que no corresponde a C de la internacional. Entonces, es un poco difícil de hablar de calidades cuando no sabes en un centro cuál usan. Claro, ¿No? Entonces, claro. Y pues pasa lo mismo, ¿no? Y en una conversación de dos pacientes que están en diferentes centros que están usando diferentes nomenclaturas. Exacto. Entonces, yo transferir una C, pues a mí me han dicho que las Cs no valen. Claro. Cuidado, siempre hay un contexto, siempre hay un... No es tan fácil todo. Y un caso. Hay una pregunta por aquí que no sé si vamos a poder contestar, yo te la hago. Dice, ¿cuándo se puede dividir el embrión en dos idénticos? ¿Se podría detectar esto en una beta muy elevada? Vale, esto pasa a veces, ¿no? El embrión se divide. Nosotros en el laboratorio incluso lo hemos visto, porque con la zona pelúcida, que es la cáscara del embrión, a veces el embrión, pues cuando está saliendo de la zona pelúcida, que se llama hatching, que es lo que tiene que hacer para buscar el embarazo, pues a veces se quedan como en forma de 8 el embrión y se puede llegar a dividir. Esto es una teoría y a veces se ha visto y hay vídeos de ello. A nivel de lo que pasa dentro del cuerpo, porque la mayoría de casos esto pasa cuando ya hemos transferido, esto no vemos cómo pasa, pero sí que puede ser un indicador una beta elevada. Pero también puede ser que la beta sea elevada porque el embarazo ha empezado, o sea, la implantación ha sucedido antes de lo que esperábamos. Entonces, y hay embarazos que empiezan con una beta más elevada, otros con una beta más bajita. Entonces, ¿puede ser un indicador? Sí, pero no te asustes porque tengas una beta elevada o que no tiene que ser. Bueno, en cualquier caso, si la beta es positiva, enhorabuena. Es exacto. Continuamos por aquí. Las pruebas para un hombre, aparte de Fertil Chip, si no hay éxito de embarazo, el siguiente paso sería FISH y fragmentación. Lo siguiente que dice no lo entiendo, porque dice, es lo primero que se hace antes de empezar. Claro, es un tema difícil, si entiendo bien la pregunta, porque no, a veces, no, yo entiendo, desde el punto de vista del paciente, tú haces un tratamiento, no tienes éxito y después te dicen, podemos hacer esta prueba y esta prueba, ¿no? El FISH y la fragmentación. Y no entiendes por qué no lo has hecho al principio. Pero es
que no podemos hacer todas las pruebas al principio, porque si no arruinaríamos a todos los pacientes, tendríamos una cantidad de información brutal y no tendría un sentido médico. Entonces, sí, en casos de que no ha ido bien, es recomendable hacer un FISH y una fragmentación para ver realmente si tenemos un problema allí o ha sido mala suerte o el problema está en otro lugar. Entonces, sí, para mí me parece correcto, después de un ciclo fallido, analizar el contenido genético del espermatozoide. Y es eso, que es difícil, ¿no? Hay clínicas que sí que te dicen, vamos a hacer todas las pruebas al principio y así sabemos todo. Ojo, porque te estás gastando un dineral en pruebas que quizás son innecesarias y lo más seguro es que no te sirvan para nada. Estas pruebas son muy útiles cuando van a una población específica con un problema específico. Entonces por eso es importante la visita al andrólogo, lo que repito constantemente hoy, que es súper importante. Vale. Otra paciente pregunta por aquí si recomiendas estudios genéticos de enfermedades recesivas. La respuesta, claro, aquí es mi opinión, ¿eh? La respuesta me varía depende de si estás haciendo un tratamiento de reproducción asistida o no lo estás haciendo. Si estás en un tratamiento de reproducción asistida, para mí sí, vale la pena porque es un coste añadido que cada año va bajando este coste, pero te da mucha información y te da mucha tranquilidad para saber que tu niño no tendrá ninguna enfermedad recesiva que de otro modo te arriesgas completamente. Cuando ya es un embarazo de manera natural, estás con tu pareja en casa y así, sé que hay gente que está muy a favor, yo no lo sé, no tengo claro, cuando ya se me presente la oportunidad quizá ya me lo pienso, pero bueno, en casa es otra cosa, porque ¿qué vas a hacer? La solución al posible diagnóstico es hacerte un tratamiento de reproducción asistida. Entonces, eso tiene unos costes asociados y bueno, no es tan fácil. Entonces, pero si ya estás en un tratamiento de reproducción asistida, yo sí que lo haría. Queda claro. Una paciente pregunta por aquí en la cajita si las condiciones del laboratorio pueden influir en la tasa de aneuploidía. Completamente. Si nosotros tenemos los embriones estresados, los embriones no se van a dividir correctamente y van a perder cromosomas, por explicarlo muy sencillo, van a perder cromosomas en cada división y eso puede afectar, eso afecta las tasas de euploidía. El objetivo nuestro, como he dicho antes, es replicar las condiciones del útero. Entonces, si tenemos unas condiciones estables, un control de calidad exhaustivo y sabemos que estamos haciendo las cosas bien, las tasas de euploidía en el laboratorio se deberían mantener estables. Es uno de los indicadores que utilizamos nosotros para saber que el laboratorio está bien, qué tasas de euploidía tenemos en ciertos pacientes y para saber que todo está bien, que no estamos liando en ningún aspecto. Qué importante es el laboratorio, la cocina de la clínica. Sí, realmente a veces se le da poca importancia, pero sí, es de los pasos más importantes. Y queda escondidito, ¿no? Algunas clínicas no se ven, la nuestra tenemos suerte de tener una ventana y que los pacientes lo puedan ver, pero sí estamos allí. Sí, que siempre por supuesto que se habla de las clínicas, ¿no? Pero también de los doctores. Hay mucha conversación sobre este doctor, esta doctora, más empático, menos, más abierto, más cerrado, pero al final la tecnología es muy importante y las personas que están en manos de la tecnología, no solo los que cuidan de... Los doctores dan la cara y es súper importante. Nosotros estamos más escondiditos, pero sigue siendo igual de fundamental para el éxito del tratamiento al final. En Instituto Marqués, ¿sois vosotros los que hacéis la llamada? No, nosotros ahora mismo no estamos llamando a los pacientes por tema organizativo. También es más fácil la comunicación con el paciente cuando es la misma persona que siempre llama, ¿no? Y siempre se comunica. Entonces, de momento lo estamos haciendo así. Nosotros lo que hacemos es transmitir toda la información al equipo médico. Entonces, siempre, ¿no? Todos los casos se van informando de si hay alguna peculiaridad de este embrión, es un embrión multinucleado o es alguna cosa rara. Nosotros lo explicamos para que los pacientes puedan estar informados correctamente. Dicen por aquí, los embriólogos son una parte muy, muy importante. Secundamos totalmente esa frase. Estoy de acuerdo. Por eso tenemos aquí a Víctor esta tarde con nosotros. Bueno, pues vamos a por el último cuarto de hora de nuestro directo. Nos quedan muchas preguntas, así que vamos a darle a esto un empujón, ¿te parece? Me parece perfecto. Dice una paciente por aquí, hola, 34 años y 3 embriones tras pasar el diagnóstico genético preimplantacional.
La primera transferencia fue negativa. ¿Recomiendas estudio inmunológico y hematológico? Es solo un fallo, pero hay pocas posibilidades. Yo con solo un fallo no recomendaría algo que no está completamente demostrado que tenga un beneficio. Ese es lo que comentábamos antes, que entra en la categoría de los grises, de que daño no te va a hacer, pero no está asegurado el beneficio. Si tu ginecólogo, viendo tu historia completa, cree que sí, que es beneficioso, adelante, no te va a hacer ningún daño. Pero si no, yo creo que es muy pronto, tienes 2 embriones más, las probabilidades están de tu lado, todo va a ir bien, así que no te preocupes. Tengo una pregunta que no sé si vamos a saber contestar, pero yo te la hago. Dice, si tras una donación el feto tiene problema del arco aórtico doble, ¿puede ser por la donante? ¿Es congénito? ¿Qué quiere decir? Soy genetista y quizá debería saber si es genético o no esta patología. Ahora mismo no te lo puedo Vale. responder, pero lo más, he visto casos de todo, que casos que es genético, casos que no, que malformaciones pasan por desgracia y no tiene por qué ser culpa de la donante. Lo normal es que hables con el centro, ellos te informen de dónde viene el origen de esta patología, si es genético o no, y en caso de que te digan que puede ser genético, lo normal es que estudien a la donante para confirmar el origen o no, porque a veces hay muchas mutaciones que, pese a ser genético, no es hereditario. Es decir, que viene de los genes, pero no viene de la donante, sino es una mutación que ha pasado en el óvulo o en el espermatozoide o en el embrión. Entonces, hay que ir con cuidado. Y que son problemas que se llaman de novo, ¿no? Exacto, pues una mutación de novo que no tiene por qué ser culpa, ¿no?, entre comillas, de la donante, sino es algo que estamos sujetos todos a tener una mutación en algún gen. Incluso quien se reproduce de manera natural. Exacto, es el riesgo poblacional. O sea, por desgracia, bueno, por desgracia no, pues la reproducción asistida, no mejoramos en muchos casos las tasas de éxito de la naturaleza, pero hay cosas que en algunos tratamientos seguimos teniendo el mismo riesgo que la población normal, como en este caso es estas cosas que pueden pasar. La reproducción asistida permite reproducirse con muchísima más seguridad que la reproducción natural, pero aún así el 100% de seguridad, como hemos hablado al principio del directo, no existe, ¿verdad? Eso. Continuamos. ¿Qué factores pueden influir para que un embrión deje de crecer en el día 3? Es lo que he comentado antes. Para mí, yo lo cual pienso, cuando un embrión hasta día 3 va bien y a partir de día 3 o para o ves que empieza a hacer tonterías, entre comillas, es el factor masculino. Para mí es una indicación de factor masculino y ahí es donde una consulta con el andrólogo y valorar, ¿no? También no solo es un embrión no nos da información, nos da información toda la cohorte, todo el tratamiento. Entonces, valorar todo el caso y valorarlo con el andrólogo para mí es súper importante. Vale. Tenemos aquí una pareja que tiene división de opiniones. Dice, ¿qué es más recomendable? ¿Una ICSI o una FIV convencional? Mi marido cree que la FIV es más natural. Yo no sé qué decidir. A ver, más natural es la FIV convencional. Eso está claro, ¿no? Tú dejas el óvulo rodeado de millones, bueno, no, cientos de miles de espermatozoides y que gane el mejor. Es lo más natural, sí, pero nosotros en nuestro laboratorio hacemos solo ICSI. ¿Por qué hemos decidido esto? Porque al final yo lo que quiero es escoger el mejor espermatozoide para cada óvulo. Sí que es lo más artificial, sí que es donde manipulamos más, pero estamos haciendo un tratamiento que es de suma importancia, ¿no? Y tenemos óvulos que son súper valiosos. Y al final lo que quieres es escoger el mejor material para cada óvulo. Y esto se lo puedes hacer cuando tienes un ICSI, cuando vas escogiendo a aumentos muy grandes cómo se mueve el espermatozoide, qué humo tiene la cabeza, y esto se lo podemos hacer así. Entonces, yo soy partidario de ICSI, hay muchos compañeros míos que no lo son. En nuestra experiencia con nuestros datos nos dicen que es mejor hacer ICSI, pero cada clínica hay clínicas que son especialistas en FIV convencional. Entonces, aquí donde donde tengas más confianza, porque es un tema controvertido donde hay mucha división de opiniones y es verdad que quizá parece como medicalizar extremadamente la reproducción asistida, pero ya estamos en un proceso súper medicalizado, por lo tanto,
y que en el diccionario de la Real Academia Española no dice que lo natural o lo medicalizado o lo artificial sea más óptimo o menos óptimo, ¿no? Exacto. Porque al final aquí lo que se busca es la optimización y el resultado. Entonces tiene sentido, ¿no? Para mí escogemos cuál es el mejor espermatozoide. Con el ICSI sí, con el AFID convencional no. Por lo tanto, yo, si me hiciese un tratamiento, yo tiraría con ICSI y que escogiesen mi mejor espermatozoide. Dice la paciente que ya le has sacado de dudas. Mucha suerte y que vaya muy bien. Y te esperamos aquí para que nos cuentes que todo perfecto. A ver, Marta, que nos estás escuchando, dice por aquí una paciente, por favor, léeme, hace mucho rato que hice mis preguntas. A ver si nos puedes rescatar esa pregunta que nos ha hecho María y no la tengo por aquí. Mientras tanto, vamos con otra, pero prometemos responder a esa. Dice por aquí, he llegado tarde al directo, pero quiero agradeceros lo infinito. Me acabo de hacer una punción, mañana sabremos cuántos han llegado a día 3. Pues mucha suerte. Sí, mucha suerte. Que vaya muy bien. ¿Crees que vale la pena añadir el extra de incubadora Timelapse Embryoscope? Vale. Es una pregunta que me hacen casi cada día. Para mí la respuesta corta es sí. ¿Por qué? Nosotros en nuestra clínica ofrecemos este servicio, este add-on, ¿no? Por dos motivos. Está el motivo para el paciente, porque el paciente puede ver los embriones desde casa, es una cosa emotiva y es una cosa, ¿no? Es un servicio extra que es bonito que los pacientes puedan ver sus embriones desde casa, pero la principal razón es para el embriólogo. Nosotros, con una observación al día, que es lo que haríamos si no tuviésemos el time-lapse, el embryoscope, no tenemos suficiente como para sacar muchos datos. Es decir, yo lo saco una vez al día, miro el embrión, vale, lo devuelvo al incubador para no molestar al embrión constantemente. Esto, el embryoscope, nos permite tener una cantidad de información adicional extraordinaria que nos permite ver cosas que no veríamos de otra manera. Cosas como la división reversa, que es cuando tenemos un embrión a 4 células, ¿no? Tenemos 4 células y 2 de ellas se vuelven a unir. Esta es una división que va, en vez de ir para adelante, no va para atrás. Por eso se llama división reversa. Esto no lo puedes ver si observas el embrión solo una vez al día. Esto solo puedes ver en timelapse. Y esto es un factor de mal pronóstico. Esto es un caso muy específico que pasa solo en un 3% de los embriones, pero que es un ejemplo muy potente de por qué es importante el timelapse. Nos permite dar información, o sea, nos permite tener una información que no tendríamos de otra manera. Vale. Y los resultados hablan por sí solos, nos va muy bien. Sí o sí, ¿no? Sí o sí, a ver, es algo económico también, ¿no? Tienes que... Pero el gasto económico está asociado, pero sí, si el factor económico no fuese algo a considerar, sí o sí. Vale, ya tenemos la pregunta que habíamos perdido. Aquí no se escapa nada. Dice por aquí la paciente. Transformarse un embrión llega a día 5 y se congelan. Cuando se implantan, ¿hay probabilidad de que funcione? ¿Es mejor congelar o transferir en fresco? Vale, gran pregunta. Hay una corriente que cada vez es más común, que es congelar todos los embriones que generamos. ¿Por qué? Porque queremos que el endometrio esté lo mejor preparado posible. Y hay algunos casos donde después de la estimulación ovárica, ¿no? El endometrio ha recibido una dosis muy alta de hormonas y quizá no es el ambiente ideal para un embrión. Entonces hay algunos casos que se recomienda congelar los embriones y después descongelarlos y transferirlos en un ciclo posterior. Es cierto que un 1% de los embriones los perdemos cuando congelamos y descongelamos. Es un riesgo que tenemos que asumir cuando congelamos, pero los resultados no se ven alterados por la congelación. En algunos casos incrementan los resultados. Entonces, la congelación no va a dañar tus posibilidades. En algunos casos, si está bien hecho y el porqué de congelarlo, te va a aumentar las tasas de éxito, así que no te preocupes por eso. Y de hecho, dicen los informes del registro SED que la transferencia en diferido es una tónica, ¿no? Sí. Ya en casi todas las clínicas. Sí. Va ganando espacio. Y es sobre todo nosotros seguimos transfiriendo en fresco
porque lo que vamos muy con cuidado es con monitorizar los niveles hormonales, monitorizar el endometrio, que todo esté bien, y si está bien podemos transferir en fresco, que al final tiene sentido que si no congelas el embrión no le va a gustar congelarse y descongelarse, está claro, está mejor en fresco, pero si lo tienes que congelar no se daña, pero es mejor no hacer un proceso que no, es innecesario. Entonces nosotros lo que hacemos es tener las dos opciones viables y ver a ver cómo preparamos, cuál es el mejor preparación endometrial para ese paciente. Personalizado, como llevamos diciendo todo el directo, ¿no? Sí, exacto. Esta paciente pregunta también si se puede hacer algo para mejorar la calidad de los óvulos. Vale. Aquí entra parte médica, que hay cosas probadas, cosas que no están tan probadas. Hay mucha gente que dice dieta, ¿no? Bueno, todo lo que es ejercicio, dieta, no fumar, antioxidantes, todo esto ayuda. No es de un día para otro, no es antes de la punción, pues como bien y ya se arregla, ¿no? Tienes que tener un recorrido con una buena dieta y una buena calidad de vida. Aparte de eso, hay muchos suplementos que no están probados para mejorar la calidad vocitaria, pero que se anuncian así. Entonces, bueno, no hay un milagro mágico, es un cúmulo de cosas que te van a ayudar a tener al final mejor salud, como mejor estés tú, mejor estarán tus ovocitos y ya está. Pregunta también, que ya hemos contestado a esto, si un embrión se puede dividir y convertirse en dos, y la respuesta es sí. Sí. Ya lo ha comentado Víctor. En tres también, todo es posible. Esto ya se nos desdibuja casi la sonrisa, nos deja paralizados. No. Que tres son multitud. Esto, en el momento de la ecografía, si te has transferido uno y tienes tres, ahí Sí. te asustas un poco. Igual necesitamos que entre la psicóloga también. Sí, exacto. Es importante el apoyo psicológico también durante el tratamiento. Bueno, pues hasta aquí nuestro directo de esta tarde. Víctor Montalvo, ha sido un súper placer tener al director del Laboratorio de Institut Marqués con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tenerme. Tenemos muchísimos mensajes de agradecimiento de las pacientes que dicen qué bonito, gracias, muchas gracias, súper explicación, que volverán a contarnos en el próximo directo si han conseguido su beta positiva. Y yo quiero despedirme recordando que Institut Marqués ofrece un descuento especial a las asociadas de Red Infértiles, un 10% de descuento sobre el tratamiento principal, y que es una clínica maravillosa, que ha quedado demostrado aquí con su representante esta tarde, y que te esperamos el día que tú quieras otra vez. Muchas gracias. Tengas una buena tarde. Un beso fuerte y ánimo a todas. Muchísima fuerza. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta pronto.